sea F una familia de conjuntos, igual que antes. Y vamos a decir que es el intersecante. Decimos que F es L intersecante, donde L va a ser un conjunto está contenido en el conjunto desde 1 hasta, perdón, L puede ser 0, le vale hasta 0, 1 hasta N. ¿Okay? Entonces vamos a decir que la familia es L intersecante si la intersección de dos elementos, la cantidad de elementos de esta intersección pertenece al conjunto que tenemos dado. Sí, para toda pareja A y B, con A diferente de B, toda pareja en la familia, el tamaño de A intersección B es un elemento de L. Entonces, por ejemplo, el teorema de Fisher, o las condiciones de Fisher, recuerden que era que cualquier pareja de conjuntos tenía intersección igual acá. Entonces, en Fisher, nos hablaban de una familia, creo que la letra que usamos fue una K, K intersecante. O sea, un conjunto unitario intersecante. ¿Okay? Ahora, vamos a ver qué pasa en general. ¿Qué podemos decir si no hay una intersección fija, sino que hay varias intersecciones? Entonces vamos a ver el teorema de Frankel y Wilson, que nos dice lo siguiente. Entonces, sea F en partes de N, aquí el nombre, este va a ser el teorema de Frankel y Wilson, y nos dicen cuál es el tamaño de una familia, cuál es el máximo tamaño posible de una familia intersecante, o mejor dicho, una cuota superior para este. Entonces, sea F una familia L intersecante. Entonces, L es un subconjunto de 0 hasta N. Supongamos que el tamaño de L es un número S. Okay, entonces, las condiciones de Fisher, porque arriba dijimos, bueno, es un conjunto unitario, no importa cuál es el conjunto, lo que importa es su tamaño, que tiene un elemento. Entonces, sea F una familia que es el intersecante, y vamos a suponer que L tiene tamaño S, un número que va a estar ahí dado. Entonces, el tamaño de F es a lo sumo cierto número. Bueno, ¿cuál es este número? Por ejemplo, si, vamos aquí como ejemplo, dice que L tiene S elementos, ¿verdad?
Entonces supongamos que L es, por ejemplo, los números desde 1, desde 0 hasta S menos 1. ¿Cuál es una familia que sería el intersecante? ¿Qué familia de conjuntos ven ustedes que la intersección de cualesquiera dos conjuntos, la cantidad de elementos sea un número a lo sumo S menos 1? Todos los subconjuntos que tienen menos de S menos 1 elementos. Por ahí estamos, solo que S sí se puede. Si tenemos dos conjuntos con tamaño S, la intersección tiene que tener tamaño menor. Si son distintos, ¿verdad? Estamos hablando de conjuntos distintos. Sí, eso fue lo que me quedé pensando al final. Sí. Entonces, aquí tenemos que si tomamos F igual a, y la notación que habíamos usado era esta, menor o igual que S, esta familia es el intersecante. Tomen todos los conjuntos con tamaño menor o igual que S, y la intersección de dos no puede superar el, bueno, si alguno de los dos tiene tamaño menor que S, la intersección por supuesto va a tener tamaño menor que S, y si los dos tienen tamaño S, necesariamente va a haber elementos que no comparten y la intersección va a ser más pequeña. Entonces, Franklin y Wilson nos dicen que esta familia nos da la cota correcta. Entonces, en términos de S, y la cantidad de conjuntos que tienen tamaño a lo sumo S es sumar desde igual 0 hasta S la cantidad de conjuntos con tamaño I, que sería N escojo I. Okay. Entonces vamos a probar este resultado. Solo que antes de probarlo, en realidad vamos a hacer una variación de este resultado. Lo que vamos a probar ahorita se conoce como la desigualdad modular de Frankl y Wilson, que es un teorema que se probó 2 años después, pero el teorema fue probado por Deza, Frankl y Singhi. 1983. Y lo que dice es lo siguiente, entonces va a ser algo muy parecido, solo que con un número primo. Entonces, sea P un número primo, y sea L un subconjunto de los números desde 0, 1 hasta P menos 1. N también, bueno, N un número natural cualquiera. Y sea F un subconjunto de partes de N. Entonces, parecido que antes. Y vamos a decirlo, vamos a pedir lo siguiente. Entonces, tal que el tamaño de un conjunto A no está en L, viendo L, este tamaño, módulo P. Mientras que para cualesquiera A y B en la familia, que sean distintos, el tamaño de la intersección sí va a estar en el conjunto L. Eso sí, estamos hablando de módulo P. Si esto ocurre, la misma cota que teníamos arriba aplica para la familia.
tal vez veamos un momentito un ejemplo. Digamos que L es igual a 1 y 2 y P es igual a 5. Entonces nuestra familia puede tener conjuntos con 3 elementos, digamos. Uno puede tener un conjunto con 2 elementos, con 1 o 2 elementos. 1 o 2 elementos. Y luego al intersecar, digamos, por ejemplo, puede ser un conjunto que tenga 1, 2, 4. Entonces que la intersección de 1, 2, 1, 2 y 4 con el conjunto 1, 2, 3 son 2 elementos, está en L. Pero también puede ser, por ejemplo, un conjunto con 8 elementos. Entonces, digamos, para no repetir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, se puede un conjunto con 8 elementos. Y luego podemos considerar, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Digamos que en vez de 12 tenemos el 13. Entonces, si intersecamos, por ejemplo, el conjunto desde 5 a 12 con el conjunto desde 5 a 16, tenemos un conjunto con 7 elementos, los números desde 5 hasta 11, y 7 es congruente con 2 módulo 5. Entonces, satisface la identidad. Bueno, entonces, ya hemos dado álgebra lineal antes. Eso quiere decir que por lo menos a la hora de enunciar el problema, como que vamos a poder armar el sistema, un sistema de ecuaciones con vectores. Entonces, ¿cómo sería eso? Por lo menos el inicio de la prueba debería ser un poquito más claro para nosotros. ¿Qué sería? Considere los vectores característicos. VA, conjunto de vectores característicos, tal que A está en la familia. Y eso sí, como estamos hablando de módulo P, una cosa, tal vez para estar claros, lo que vamos a probar es la versión modular. Lo que se acaba de enunciar, la otra la vamos a probar ahorita, en un ratito. Entonces, considero los vectores característicos, VA, A en F, y los vamos a tomar en un cuerpo con P elementos. Entonces, en FP a la N. ¿Okay? Pues como estamos hablando, es una desigualdad modular y es módulo P', vamos a tomar este cuerpo como base a la hora de tomar los vectores. Y entonces, digamos que, bueno, la condición de las intersecciones, ya la conocemos antes, nosotros sabemos que VA producto punto VB es lo mismo que el tamaño de la intersección de A con B. Esto lo que nos dice entonces es que el producto de dos vectores sabemos que pertenece a L si A es diferente de B, mientras que no pertenece a L si A es igual a B. ¿Okay? Bueno, hay una cosa aquí. Es claro que
los vectores no tienen por qué ser linealmente independientes. Vean que los vectores característicos que viven en un espacio n-dimensional, antes decíamos, si son linealmente independientes, entonces la cantidad de vectores es a lo sumo n. Y vean que esta cota es un polinomio de grado S. Entonces ni siquiera dan los números ahí. Por otro lado, antes hicimos la desigualdad de Fisher, donde este conjunto L era un solo elemento. Y entonces ahí algo nos decía, pero ahora hay más opciones, hay más libertad. Entonces es de esperarse que el conjunto sea más grande. ¿Okay? Entonces digamos que L, pongamos el nombre a los elementos, es un L1, L2 y tenemos un LS. Y nosotros sabemos que si A es diferente de B, entonces VA producto punto B es igual a alguno de los elementos. Digamos, es igual a L1 o VA producto punto B es igual a L2 o, y así sucesivamente, VA producto punto B es igual a la S. Alguna de estas dos se tiene que cumplir, ¿verdad? Eso es lo que dice los enunciados. Aquí lo estamos viendo módulo P, pero ya los vectores están en FP. Entonces el módulo P viene garantizado aquí. Quiere decir que en este espacio vectorial se tiene que satisfacer alguna de estas S ecuaciones. ¿Okay? Y antes teníamos una ecuación muy sencilla. Si ustedes recuerdan, podemos subir un momento. Bueno, una ecuación como esta, igual acá, ¿verdad? O en el caso de un elemento, teníamos una ecuación así. Una ecuación muy sencilla. Cuando son diferentes, era igual a 1. Cuando son iguales, era 0. Pero por suerte, hay una forma de transformar varias ecuaciones. Cuando aparece un O, nosotros podemos transformar varias ecuaciones en una sola. Tomando un producto. Tomando un producto. Esto de aquí es equivalente a decir que el producto desde igual 1 hasta S de VA, producto.VB menos LI es igual a 0. ¿Cierto? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Con esta ecuación de la derecha. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, fije un A. Digamos que A está fijo. Y vamos a mover este B. Es decir, para un A cualquiera en la familia, considere el siguiente polinomio. P sub A de X va a ser el producto desde igual 1 hasta S de VA producto.X menos LI. ¿Sí? Bueno, aquí estamos diciendo producto punto y es porque X es una variable en vectorial. X pertenece a F P a la N. Quiere decir que nuestro polinomio es un polinomio con coeficientes en este cuerpo con n variables.
cada una de las entradas de X. ¿Ok? Y lo que satisface este polinomio es lo siguiente. Si tomamos el polinomio de A y lo evaluamos en el vector indicador del conjunto B, obtenemos 0 si B es diferente de A. Aquí estoy hablando, eso sí, B está escogido en la familia. Y tenemos algo que es diferente de 0 si B es igual a A. Esto de aquí nos dice que los polinomios Son LI. Correcto, que los polinomios PA, donde A está en F, son LI. El conjunto de polinomios es un espacio vectorial. Significa que si usted tiene P de A, bueno, voy a llamarlo así, P de X y Q de X en FP de n variables. O sea, lo que quiere decir es que son vectores en el conjunto de polinomios, ¿verdad? No vectores en el conjunto, o sea, en el espacio vectorial F a la n o algo así, pero, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Exacto, o sea, es un otro espacio vectorial, es el espacio vectorial de los polinomios. O sea, hay muchos ejemplos de espacios vectoriales aparte de los vectores. En este caso, lo único que necesitamos ver es que si tomamos dos polinomios y un escalar cualquiera, entonces al multiplicar P por lambda y sumarle Q, todavía tenemos un polinomio de n variables. Bueno, realmente ocupamos ver conmutatividad, distributividad del escalar con la suma, asociatividad y otras cosas, pero eso no es realmente un problema de verificar. O sea, con espacio vectorial nada más decimos que tiene esas operaciones de suma y producto escalar. Y como vectores que son, esta propiedad que tenemos arriba nos ayuda a decir que son vectores linealmente independientes. Porque para A en F, sean lambda A en FP escalares, tales que la suma de A en F de lambda sub A por P sub A de X es igual a 0. Es el polinomio 0. Entonces lo que hay que verificar es que para todo, que todo lambda tiene que ser 0. Entonces aquí vamos a aprovecharnos de que estos polinomios a su vez son funciones. Entonces un polinomio y la función asociada no es exactamente lo mismo. En la mayoría de los casos lo es, pero no son necesariamente lo mismo. Pero aquí vamos a aprovecharnos del hecho de que los polinomios en sí son funciones. Entonces, digamos que este es un polinomio f de x. Entonces, f de x es el polinomio idénticamente 0. De hecho, voy a ponerle aquí la tercera rayita. Es idénticamente 0. Quiere decir que si evaluamos f de x en cualquier vector, digamos VA, ponle V porque ya las está usando ahí. Si lo vamos en VD, esto nos da 0. Solo porque este es el polinomio 0. Pero por definición de la combinación lineal, tenemos que f de b
también es la suma de A en F de lambda A, P de A evaluado en V de B. Y arriba dijimos, cuando uno evalúa en V de B, tenemos 0 siempre que A sea diferente de B. Entonces, esta suma va a ser la suma de un montón de ceros y nos va a quedar lambda B multiplicado por el polinomio B evaluado en V de B. Y lo que sabemos es que este no es 0. O sea que este que está aquí va a ser 0. Entonces ya tenemos el hecho de que son linealmente independientes. Tal vez veamos un poquito, recordemos un poquito el espacio de polinomios. Entonces, cuando hablamos de una sola variable, el polinomio se puede representar muy fácilmente como la suma desde igual 0 hasta algún valor de un coeficiente por x evaluado a la y. Pero en varias variables, digamos, cuando son una cantidad corta de variables, 2 o 3, uno a veces escribe con el polinomio xy, usando la variable y para decir la segunda variable. En el caso de que haya una tercera variable, uno puede usar z, pues tiene objetos de este estilo. Pero en general vamos a tener una suma que se puede definir de forma recursiva. Básicamente, en álgebra, cuando uno define un polinomio de dos variables, la forma que lo hace es definir un polinomio de una variable y, donde sus coeficientes son polinomios de variable x. Entonces uno puede escribir, por ejemplo, una sumatoria, n sumatorias, para definir un polinomio de una variable. O lo que uno puede hacer es tomar tuplas que van a representar los exponentes de cada una de las variables. Entonces, si son n variables, necesitamos escribir una tupla y vamos a tener un coeficiente que depende de estas tuplas y x se puede escribir como x vector elevado a la tupla, o el x1 sería elevado al i1, el x2 es elevado a la i2, el xn es elevado a la in. Es un polinomio se ve, tiene esta forma. Bueno, hay diferentes formas de hacer esta notación. Pero en varias variables sigue siendo la misma cosa, solo que en vez de aparecer un x, a mí aparece un y o una z, o aparecen nx distintos. Entonces vamos a examinar esto un poquito, pero ocupamos ver qué pasa con estos polinomios, porque son LI, correcto. Pero, ¿cuál es la dimensión del espacio donde viven estos polinomios? Por supuesto que existe el espacio de polinomios, que es un espacio de dimensión infinita. Pero uno usualmente se restringe a polinomios de grado acotado, que ese sí es un espacio de dimensión finita. Vamos a copiar esto que está aquí. Tal vez para simplificar un poco las cosas o recordar bien qué está pasando. Digamos que aquí x es igual a x1, x2, xn. Entonces el producto punto de VA con x es una sumatoria desde j igual 1 hasta n de a sub i por xi. ¿Ok? Entonces, pregunta. ¿Cuál es el grado de P de A? Es más, ¿cuál es el grado de un polinomio en general? ¿Cómo se define el grado de un polinomio multivariable? Primero que todo, el grado es la cantidad de variables totales, contando multiplicidades. O sea, el grado de un monomio
es esta suma. El grado, digamos, en una variable es fácil, ¿verdad? Porque solo hay x a la i, es grado i. En n variables, uno lo que hace es sumar los exponentes. Es la cantidad de variables que hay. Entonces aquí tenemos grado, este sería grado 2, este tiene grado 3, este tiene grado 5. Como monomios tiene grado 2, 3 y 5. Eso sí, el polinomio en total tendría grado 5, ¿verdad? ¿Cuál es el grado de este polinomio? Olvidémonos del producto, deme un y fijo. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Tiene n variables, pero es un polinomio lineal. LI es constante y el producto punto de A con X, de VA con X, es lineal. Entonces, no hay que confundirse por eso. O sea, hay muchos monomios, o sea, hay n monomios, pero son n monomios lineales. Sí, entonces ya tiene grado S. Ok, sí, entonces al multiplicar, no es difícil ver en general que el grado es cuando uno multiplica polinomios, el grado se suma. ¿Verdad? Aquí vamos a tener combinaciones lineales de potencias de S. Bueno, de combinar S variables. Entonces el grado de PA es S, pero va a ponerle a lo sumo S. Realmente aquí hay un caso, por ejemplo, en el que A sea vacío. Entonces sería una constante. Que no estamos quitando el caso donde A es 0. Entonces podría ser una constante. Pero en general es bueno dejarlo restringido al grado al sumo S. Pregunta. Bueno, entonces ya sabemos que el grado es al sumo S. ¿Cuál es la dimensión de este espacio? ¿Cuál es la dimensión de, se escribe así, F, P, menor o igual que S? Creo, bueno, algo así se escribe en notación. Es decir, ¿cuál es la dimensión de? Este es el espacio de polinomios de n variables con grado a lo sumo S. Ahora, esta es una pregunta que puede ser de álgebra o puede ser de combinatoria. Ustedes me van a decir después. Pero este es un espacio vectorial. ¿Cuál es la dimensión de este espacio? Bueno, hay que ponerse a contar monomios. Ok, esa es una muy buena respuesta. Porque cuando uno pregunta cuál es la dimensión de ese espacio, en vez de decir cuál es la dimensión, hay que ver cuál es la base. Y una vez que entendemos la base, contemos. Entonces, primero que todo, antes de responder esto, necesitamos saber cuál es la base de este espacio. ¿Cuál es la base? Bueno, ¿cuál no es exactamente la pregunta, sino cuál es una base? Base de este espacio. Yo diría que el grado, o sea, que la base tiene n con 0 más n con 1 más n con 2 hasta n con s. Pero bateando, ¿verdad? Vamos a ver. No estoy seguro. A ver, n con 1, n con 2. Es que no estoy seguro qué me está diciendo. La dimensión, contestando lo de la dimensión. N con 0 más n con 1 más n con 2 hasta n con s. Pero ¿qué es n con s? O sea, ¿qué es?
Es que no estoy seguro a qué se refiere n con s. O sea, ¿qué es n con 1? N escoge S. A eso se refiere. Está cerca, pero hay que revisar ese conteo. Bueno, antes de revisar el conteo, en realidad, ¿cuál es la forma de los vectores? Necesitamos una base. ¿Qué vectores forman el espacio con combinaciones lineales? ¿Cómo se ven esos vectores? Es 1, luego todos los x1, x2, x hasta xn, luego x1, x2, x1, x3, etcétera, ¿verdad? Y el último es el producto de todos los x's. Ok, ahí ya lo que está diciendo, pero tal vez está olvidando, por ejemplo, cuando hay igualdades. Cosas así. Bueno, estos son elementos de la base. Bueno, aquí dije XS, pero es XN. Estos son lineales. Luego hay cúbicos que puede aparecer, por ejemplo, X1 a la 3, va a aparecer X1, X2, X3. Y hay muchos objetos, pero realmente para entenderlos necesitamos codificarlos un poco. Esto tiene la forma X elevado a la A1, perdón, X1 elevado a la 1, X2 elevado a la 2, X3 a la A3, bueno, aquí ya pusimos mucho, y digamos que Xn es elevado a la An, ¿verdad? O sea, todo monomio tiene esta forma. X1 con cierta potencia, X2 con cierta potencia, el Xn con cierta potencia, donde, por ejemplo, la potencia 0 nos da el 1, la constante. Entonces, tal es que los coeficientes son enteros no negativos y la suma es a lo sumo S. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros sabemos que una variable, si n es igual a 1, el conjunto es 1, x, x2, hasta llegar a xs. Entonces es lo mismo que tenemos aquí, solo que con más variables. Todo, ¿dónde fue que lo puse? Aquí. Si el grado es s, es porque todos estos índices, la suma es a lo sumo s, y además, por definición de polinomio, los índices tienen que ser no negativos. Pueden ser 0, que quiere decir la variable no está presente. Y por cada tupla de números que cumplan esa condición, vamos a tener un monomio distinto en este espacio. Entonces, para argumentar que son linealmente independientes, en realidad viene como de la definición. Pero en vez de argumentarles eso, simplemente vamos a verlo como conjunto generador, ya que en realidad con acotar la dimensión por arriba es suficiente. Entonces, en vez de decir que la dimensión es que estos son LI y tenemos la dimensión, basta con decir, este conjunto genera, la dimensión es a lo sumo tal número. Bueno, y entonces esto que está aquí se traduce en contar cuántos números satisfacen esta hipótesis. Cuántos números enteros no negativos, cuántas tuplas de n números no negativos tienen suma de máximo S. Y eso se puede hacer contando de forma directa o por inducción. Pero voy a hacerles voy a abreviar una prueba. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una biyección de estas tuplas, A1, A2, AN, y les vamos a asociar las tuplas de sumas parciales. Entonces, A1 más A2, A1 más A2 más A3, y así sucesivamente hasta llegar a A1
más A2 hasta AN. Y la suma de los primeros y elementos. Entonces es claro que esto es una asociación biyectiva, ¿verdad? Porque si uno tiene los elementos, tiene las sumas parciales. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, en series, uno tenía el término iésimo, tomando la suma parcial i más 1, no, la suma parcial i, y quitando la suma parcial anterior. Y el asunto es que las condiciones de ese problema se traducen en que 0 es menor o igual que a sub 1, menor o igual que a sub 1 más 2, menor o igual que a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, menor o igual que a sub 1 hasta sub n, a lo sumo s. Vamos a llamarle las sumas parciales S1, S2, S3 hasta Sn. Y luego, si nosotros sumamos 1, tenemos 1 menor o igual que S1, que es menor estricto que S2 más 1. Perdón. S1 más 1 es mayor o igual que 1. Y esto es más pequeño que si a S2 le sumo 2. Y esto es más pequeño que si a SI le sumo I. Y va creciendo hasta obtener Sn más N. Esto es a lo sumo S más N. Es decir, tenemos N números. Tenemos N números desde 1 hasta S más N. Entonces, S1 más 1, S2 más 2, hasta Sn más N, es un subconjunto de N más S. Entonces, básicamente las tuplas están en correspondencia con la cantidad de subconjuntos de este que está aquí. Es un subconjunto de tamaño N, ¿verdad? Porque si uno tiene un conjunto, hay una única forma de escribir el conjunto de forma ordenada. Entonces esto lo que dice es que la dimensión del espacio de polinomios con grado a lo sumo S y n variables es igual a n más S. Escogemos n. Que lo voy a escribir así, n más S, escojo S. Lo que acabamos de mostrar, esto nos dice que el tamaño de f es a lo sumo n más S, escojo S, ¿verdad? Y nosotros queríamos mostrar que su tamaño era esta suma, desde igual 0 hasta S de n escojo I. Y una cosa es que ambos son polinomios, si S está fijo y n es variable, ambos serían polinomios de grado S. Pero lo que acabamos de obtener es más grande que este número que está aquí. Y eso no es tan difícil de ver porque la parte principal es cuando I vale S, tenemos n escojo S, pero en cambio abajo tenemos n más S, escojo S, que va a ser un número mayor. Entonces esta prueba nos da una cota que polinomial, el polinomio es de grado S, no es tan diferente, pero no está funcionando, no para probar la cuota que queríamos. Okay. Pero hay una observación interesante. La observación interesante es que VA o VB, que es lo que escogimos, es un vector de ceros y unos. ¿Y eso qué nos dice? Vean que 0 y 1 cumplen la siguiente hipótesis. X igual a X a la 2 igual a X a la 3 igual X a la cualquier potencia. Aquí pensando X en variable
bueno, varía en una variable nada más. Deme cualquier exponente de X. Si usted evalúa en 0 o en 1, obtiene el mismo resultado. No importa cuál potencia me dé de X. Por ejemplo, considera el polinomio f de xy, z, que era xy más 3xy cuadrado, digamos que más 5xyz al cubo. Y considera el polinomio g de xyz, igual a xy más 3xy más 5xyz. Y estos dos polinomios tienen la particularidad de que si ustedes los evalúan en vectores de ceros y unos, tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Si nosotros tomamos f de 1, 1, 1, por ejemplo, tenemos 1 más 3 más 5, que es 9, y si agarramos g de 1, 1, 1, tenemos 1 más 3 más 5, exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque la diferencia es el exponente, que pasamos de un exponente 2 a un exponente 1, entonces pasamos de un 1 a la 2 a un 1 a la 1, o de un 1 a la 3 a un 1 a la 1. Entonces lo que vamos a hacer es deshacernos de las variables con grado mayor a 1. Entonces, las variables de grado mayor a 1 no cambian el valor de PAVD. Entonces vamos a considerar la siguiente aplicación. Considere, digamos que tenemos un x1 a la 1, x2 a la 2, xn a la n, y nos vamos a hacer de los exponentes que son mayores a 1. Entonces vamos a considerar el polinomio x1 a la epsilon 1, x2 a la epsilon 2, xn a la epsilon n, donde epsilon i va a ser 1 si a sub i es mayor o igual que 1. Y epsilon i es 0 si no, o sea, si a sub i es igual a 0. Y vamos a extender esta aplicación de forma lineal. Quiere decir que si usted me da un polinomio, aplíquele esta operación a cada uno de los monomios. Entonces, aplicar, extender de forma lineal. Entonces, pues el ejemplo que tenemos aquí es que esta aplicación nos mandaría f en g. Entonces, si tenemos cualquier otro, x a la 7, más x a la 2, y a la 3, z, más y a la 2, z a la 5. Esta aplicación de forma lineal lo que hace es cambia la x a la 7 por una x, cambia, bueno, digamos que aquí hay una constante que va a ser 4, entonces ya también de forma lineal, cambia x a la 2 por una x, y a la 3 por una y, z lo cambia, bueno, lo deja igual, el y a la 2 se cambia por un y, el z se cambia por el z a la 5 se cambia por una z, y cuando la x no está, es un x a la 0, se deja igual. Esta operación nos da, digamos que a un polinomio A con una barra arriba es la imagen de PDA bajo esta transformación. Y entonces, por esta propiedad, entonces, ¿cómo? Al evaluar en un vector de ceros y unos, obtenemos el mismo valor, eso no ha cambiado, entonces la condición original se satisface. Esto nos dice que este conjunto de imágenes, donde A está en la familia, es LI.
¿verdad? O sea, esa parte que era la I, la habíamos hecho porque había vectores que al evaluar nos daba 0 en un caso, cuando B era diferente de A, y nos daba diferente de 0 cuando eran iguales. Y este sigue siendo el caso porque las imágenes de los polinomios no han cambiado. No para estos vectores. Pero P de A vive, la imagen del polinomio, vive en el espacio generado por monomios x1 a 1, x2 a 2, xn a n, tal que los asubís están entre 0 y 1, son a lo sumo 1, y la suma de los asubís es a lo sumo s. Es generado por estos polinomios. ¿Sí? El grado sigue siendo a lo sumo s, porque el grado no aumentó, pero la nueva condición es que cada término es lineal, el polinomio es lineal en cada variable. Y vean que estas condiciones que están aquí nos hablan básicamente que de subconjuntos de tamaño a lo sumo s. El conjunto de a sub is, tales que a sub i es 1, es un subconjunto de n con tamaño a lo sumo s. De los a sub is en este caso. La cantidad, porque aquí lo que dice, como los a sub is son ceros o unos, y la suma está a lo sumo s, lo que dice es que escoja algunos términos para que sean 1, que va a ser como escoger un conjunto con a lo sumo s elementos. O sea que la dimensión de este espacio, es decir, los polinomios viven en un espacio n escojo a lo sumo s dimensional. Por lo tanto, el tamaño de la familia es a lo sumo esta suma.